Gloria a Dios. Estamos aquí para predicar su palabra. Amén. Vamos a leer ahora mismo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos y convertirnos? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos y convertirnos? Y este es el pasaje que les he leído a ustedes, que trata de manera especial este tema, la conversión y el arrepentimiento. Sin embargo, hay un trasfondo detrás del mensaje de Pedro. Algo sucedió para que Pedro diese ese segundo mensaje. Y vemos que Pedro anda caminando y se dirige a la puerta de la Hermosa, y allí se encuentra con un hombre que estaba paralítico. Y vemos entonces que Pedro se acerca a él y le dice: no tengo dinero, pues aquella persona le estaba pidiendo dinero para poder subsistir. Tenía esa necesidad, pero Pedro le dijo: yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo yo te daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y al instante el hombre sintió fuerza y se levantó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dijo Pedro, delante de las personas que estaban ahí. Pero ¿qué pasa? En base a esto, muchos de los judíos que estaban en el entorno, al verlo y al darse cuenta que este hombre que estaba paralítico ahora está de pie, se reúnen gran parte de judíos y abrazan, acorralan a Pedro y lo tienen acorralados, lo tienen asidos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se sorprendieron de que Pedro había hecho este milagro. Sin embargo, Pedro aclara algo, y él dice que no fue por su virtud, no fue por su poder. En otras palabras, no fue por el mérito de Pedro, fue por el poder de Cristo. Amén. Eso es lo que enfatiza aquí esta palabra. Entonces, este milagro causa que multitud de personas escuchen, se acerquen. Y lo mismo sucede también en la vida de Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, vemos que las personas se acercan a Jesús. Cuando Jesús multiplica los panes, vemos que multitudes de personas se acercan a Jesús, porque hacía milagros. Estas personas vieron milagros y se acercaron a ellos. Pero Pedro les indica y les aclara de que no es por él, sino por Cristo. Era por el poder del Señor Jesús. Pero aquí hay un mensaje. Hay un mensaje. En este contexto de un milagro, hay otra realidad que es mucho más grande que ese milagro que sucedió. Y esto más grande apunta no tanto al milagro, sino a quien hizo el milagro. Vemos que Pedro dice que es en el nombre de Jesús que fue hecho. Pero ¿por qué? ¿Por qué su nombre tiene tanto poder? ¿Por qué en su nombre hay salvación? ¿Y por qué entonces por ese nombre tenemos que convertirnos y arrepentirnos? El capítulo no solo explica un milagro. Lo que explica el milagro fue que fue hecho en nombre de Cristo.
Lo que el capítulo también da a entender es las razones para el arrepentimiento a la luz de algo muy importante, a la luz de la glorificación de Cristo. Por la glorificación de Cristo sucedió la sanidad de ese hombre. Y por la glorificación de Cristo también se nos exhorta a nosotros a arrepentirnos y convertirnos. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que arrepentirnos y convertirnos, en primer lugar, por nuestra culpabilidad. En segundo lugar, por cuanto ha sido glorificado. Y en tercer lugar, debemos arrepentirnos y convertirnos como consecuencia y respuesta adecuada al Cristo glorificado. Por nuestra culpabilidad. Pedro dice aquí en su mensaje, él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras, una invocación litúrgica muy conocida. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta era la manera de invocación de los judíos en aquella época. Era la manera de cómo ellos invocaban a Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí vemos varios verbos que dan a entender y agravan más la culpabilidad del hombre ante el crucificado. ¿Y cuáles son esos verbos? Entregar, negar y matar. Entregar, negar y matar. Ellos, particularmente Judas, entregó a Jesucristo. Se confabuló ahí con los líderes judíos por dinero. Intercambió a Jesús, el dueño de la plata, por dinero. El dinero de un hombre, para entregarlo. Judas lo entregó a los líderes judíos, y los líderes judíos lo entregaron hacia las autoridades romanas. Y vemos entonces implicados dos procesos, tanto el judío como el romano. Pero también negaron a Cristo. Pedro le negó 3 veces. Pero también le mataron a Jesús. Mataron a Cristo en la cruz. Muerte de un criminal. Muerte por crucifixión. No muerte por lapidación, porque ellos no querían. Los líderes judíos no querían que Jesús muriera bajo lapidación. Querían que muriera bajo crucifixión, que es una muerte mucho más peor. Ellos respiraban sangre contra Cristo. Ellos respiraban desprecio contra Cristo. Ellos respiraban muerte contra Cristo, negación a Cristo. Ellos también negaron a Cristo. Prefirieron y dijeron: no tenemos más riquezas. Rechazaron al Mesías, al Cristo de Dios. Prefirieron el reino de los hombres que el reino de los cielos, que en la persona de Jesús se había acercado. No entendieron el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo. Le han matado. De múltiples maneras nosotros en algún momento hemos entregado a Cristo con nuestras acciones, prefiriendo o estimando de más valor cualquier cosa sobre Jesús. A veces, en nuestra manera de vivir, nosotros apreciamos, estimamos más valiosas tal vez las cosas materiales, tal vez el poder, el dinero, lo que sea, por encima de Cristo. Y no debe de ser así. Tal vez dirías: tú no estuviste ahí, o yo no estuve ahí. De alguna manera, con nuestras acciones en este tiempo presente, hacemos lo mismo que ellos hicieron hace 2000 años. Han negado a Cristo sus acciones de alguna manera. Tal vez por dinero ilícito, tal vez por negocios ilícitos, por cualquier manera ilícita
por temor. Tal vez usted tiene miedo de dar testimonio de Jesús a los demás y no quiere hablar de Jesús, tal vez porque siente algo de vergüenza. Eso es una manera de negar a Jesús. Eso es una manera de... ¿Cómo avergonzarse del Cristo de Dios? ¿Cómo avergonzarse del Señor? No es... Él no se merece que le neguemos. Él no se merece que le entreguemos. Y tampoco que lo matemos. Nosotros sí merecemos ser entregados a la ira de Dios. Sí merecemos que se nos niegue todo favor divino. Sí merecemos que muramos bajo la condenación del infierno. Pero Él, Jesús de Nazaret, quiso tomarlo. Dice el profeta Isaías 53. Él herido fue por nuestras transgresiones. Él fue herido, Él fue molido por nuestras culpas. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice el profeta Isaías. Pero también dice Isaías que Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar a su propio Hijo, el cual no estimó, el cual no lo aferró para sí, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no escatimó a Cristo para favorecerte a ti. Tú fuiste quien has pecado, tú fuiste quien te has rebelado contra la gracia, pero Él ha querido mostrarla a pesar de tu, para ti y por ti. Aleluya. Tú eres causante de la muerte del Hijo de Dios por causa de tus pecados. Él, siendo el santo, oigan qué hermosas cualidades de nuestro Cristo. Siendo Él el santo, el apartado, el separado, el justo, el recto, el digno, el autor de la vida, aún así lo negaron, lo mataron, lo despreciaron. Como está escrito, Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y dice la Escritura, y no lo estimamos. Pero todo eso estaba escrito. Y en todo ese proceso, tanto judío como romano, de la entrega de Cristo, ellos no lo tenían pendiente. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían que todo esto era parte de un plan magnífico para bendecir. Es sorprendente que aún en el desprecio de Dios, Dios continúa extendiendo su bendición al hombre. A pesar de que el hombre le desprecia, le aborrece, le ignora, le entrega, Dios continúa en su amor. Porque si tan solo el hombre entendiera quién es Jesucristo, no lo hubiera matado, dice las Escrituras. Para Dios mostrar aún en la humillación su poder y su benevolencia para nosotros. Para mostrar en la cruz su amor y su poder, su gracia omnipotente. Ellos eran duros de corazón. Cuando hay dureza de corazón, hay poca sensibilidad ante Cristo. Cuán duro de corazón estaba Judas, hijo de perdición, para entregar al Maestro. Es la dureza del corazón lo que hace que nosotros despreciemos a Jesucristo. Es la dureza del corazón. Pero mientras más le miramos, mientras más miramos su pasión y su crucifixión, mientras más por medio de la luz del Espíritu entendemos el significado de la cruz, entendemos además la gloria de su resurrección, más nuestros corazones entenderán la identidad de Cristo y nos postraremos. Y lo que era piedra ahora se ablanda y se moldea conforme a Él y en pos de Él. Debemos arrepentirnos por nuestra culpabilidad. Es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay. Somos culpables, dice la Biblia. Y fue por nuestros pecados, por nuestras culpas, pero también para favorecernos. La cruz del Señor Jesús muestra la gravedad de nuestras iniquidades, pero sobre ellas también muestra la sobreabundante gracia de Dios. Pues está escrito, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Amén.
Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y esto es algo que no solamente es para usted, amigo que está aquí, sino para la iglesia también. El arrepentimiento y el convertimiento no cesan en el pueblo de Dios. Constantemente tenemos que convertirnos, constantemente tenemos que moldearnos al Señor, arrepentirnos. El arrepentimiento es esto: huir del pecado para correr hacia Cristo. Qué buena definición de arrepentimiento. No solo el hecho de sentir compunción, remordimiento por causa de nuestras culpas y de nuestras iniquidades, sino huir del mal y correr hacia Jesucristo. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que usted continuamente debe de hacer todos los días de su vida hasta que Él venga. Ahora, es cierto que es imposible que usted se arrepienta sin la gracia de Dios. Es imposible que usted crea en Cristo sin la gracia de Dios. Pero por eso Él fue glorificado por su resurrección y ascensión a la diestra del Padre, para darles a ustedes el don del arrepentimiento para vida y el perdón de los pecados. Y Jesús, desde la diestra del Padre, manda en todo lugar, todos los días, a todos los hombres, a que se arrepientan de los pecados. La gente dice: Dios no me ha llamado. Todos los días, cada vez que Dios permite un día más, le está diciendo al hombre: arrepiéntete. Dar gracias a Dios si usted mañana despierta. Es un día más para usted arrepentirse. Es un día más para usted convertirse. Es un día más para usted ir ante Jesucristo. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Aquí vemos entonces la actitud de los hombres y vemos también la actitud de Dios ante Cristo. El hombre puede despreciar a Cristo lo más que quiera, pero ni su desprecio va a superar el aprecio y el amor del Padre que tiene hacia su Hijo Jesucristo. Por eso Pedro dice en su carta que Él es piedra viva y Él es piedra preciosa, estimada para Dios, preciosa para Dios y para los que creen en Él. Pero para los que no creen, piedra de tropiezo, roca que hace caer, piedra de juicio que aplasta. Pero para los que creen, Cristo es piedra que fundamenta, Cristo es piedra que da seguridad, Cristo es piedra en quien seguramente podemos nosotros confiar nuestra salvación. Para los que creen, Cristo se torna bendición para los que creen, pero se torna juicio en su venida para los que permanecen en incredulidad y un estado de no conversión. Así que esto es algo serio. Esto es algo serio. Y que el Espíritu te permita entender a ti de que si Cristo ha sido glorificado, si Cristo ha sido resucitado, como es verdad, entonces usted no puede escapar del mandato de arrepentimiento y de conversión. No puede escapar. Tiene que enfrentarse con ese llamado usted. Usted tiene que enfrentarse ante Dios y responder a Cristo. Su eternidad depende de su respuesta a Jesucristo. Si usted no respondió adecuadamente en los términos del arrepentimiento y la conversión, usted estará en malos términos con Dios. Porque el Padre ha levantado a Cristo de entre los muertos. Todo el favor se concentra en Cristo. Todo el bien y las promesas en Él son sí y amén. Y si usted rechaza a Cristo, no hay mayor mal que este. Fue mal el hecho de que por su negación, su entrega y su odio, Cristo fue entregado y matado. Pero más mal aún si despreciamos la razón de su crucifixión, que fue su amor. Ok, por nuestras culpas Él fue a la cruz y somos culpables, pero más culpables seríamos si rechazamos su amor. Cristo ha sido glorificado de tres formas, según el pasaje nos indica. Él ha sido glorificado en sus padecimientos, como crucificado según las Escrituras. Todo el proceso de Cristo, su muerte por crucifixión, estaba escrita. Los profetas habían hablado de sus padecimientos, del sufrimiento del siervo del Señor. Cristo es el siervo del Señor, el siervo de Jehová, como está escrito. Y como también en el Evangelio de Juan vemos que la cruz es también representada en el Evangelio de Juan como parte de la glorificación de Cristo. También
Él ha sido glorificado en su resurrección de entre los muertos. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer Romanos 1, 4, vean lo que dice. Parece ser un paralelo de todo esto. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 1, 1 en adelante. Dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado, apartado, consagrado para el Evangelio, las buenas noticias de Dios, que Él había prometido antes. El Evangelio es una promesa anunciada desde antes, pero vislumbrada más perfectamente en tiempo de Cristo, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de ¿quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado con poder, muerto en debilidad, pero resucitado con poder. La filiación de Cristo y su señorío sobre todas las cosas, aún sobre la muerte, sobre todo principado, como enseña Filipenses capítulo 2. Él ejerce su señorío sobre la muerte. Él reina sobre la muerte. Su resurrección de entre los muertos, en el hecho de que la muerte pierde su poder ante el autor de la vida. Cuán glorioso es Cristo. También, de otra manera, por cuanto Él es la simiente. Hay una promesa muy antigua hecha al patriarca Abraham, donde Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hebreos aclara que se hace alusión de una simiente, no las simientes solo de Cristo, la simiente en singular. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda la bendición, todas las promesas de gracia se concentran en Jesucristo. El tiempo de refrigerio es algo que viene de la mano de Cristo para nosotros. Nosotros estamos dentro de esa bendición cuando recibimos a Cristo. Cuando nos vinculamos por la fe a Cristo, somos parte de esa promesa y se cumplen en nosotros, diríamos en parte, parcialmente, pero más plenamente en el día de la venida del Señor. Por eso Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De su presencia vendrán tiempos de refrigerio. ¿No les parece similar el texto que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra? La sanidad, el tiempo de refrigerio, todas las bendiciones futuras para el pueblo de Dios se darán en aquellos que se han arrepentido y se han convertido. 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Pedro les está hablando a ellos y del pacto. Ellos son hijos del pacto y a ellos se le hicieron las promesas que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está judío y no judío. Oigan, Pedro les está diciendo a ellos que son hijos del pacto, que son herederos junto con los padres de aquellas promesas, que son de ese linaje de profetas y de sacerdotes y patriarcas. Aún así, Pedro le dice: tienen que convertirse y arrepentirse, porque se trata de Cristo. Amén. Porque ellos apuntaron a Cristo. Y si ustedes no hacen lo mismo, perecerán igualmente. Perecerán igualmente. Juan el Bautista, ¿cuál fue su mensaje? Arrepiéntense,
preparemos el camino del Señor. Jesús posteriormente toma ese mismo mensaje, arrepiéntanse. Pedro también toma ese mismo mensaje, arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos por el hecho de quién es Cristo. Él no solamente es hombre del linaje de Adán, Él es Hijo de Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó para nuestra salvación. Usted tiene que arrepentirse por causa de Él. Aquí usted va a responder no es ante el pastor, no es ante el evangelista. Usted va a responder ante Cristo. Usted va a mirar a Jesús. ¿Y cómo usted va a responder? ¿Qué le dirá usted? A Él. No tuve tiempo. Tenía muchas cosas por hacer. Convine hoy, como está escrito, hoy es el día aceptable de salvación. Búscale mientras Él aún puede ser hallado. Porque en el momento en el que el tiempo de gracia cese para todos nosotros, ya no habrá más oportunidad. No habrá más oportunidad. Cuando llegue el día de la visitación, cuando llegue el día del encuentro con el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en ti y arrepentimiento? ¿Hallará fe y arrepentimiento? ¿Hallará conversión? Esto es algo serio. Cuando tú entiendes que históricamente Jesucristo de Nazaret se levantó de entre los muertos, tú no puedes huir de esa verdad. Tienes que enfrentarte, porque esa verdad revela algo muy trascendente. Revela que Él es el Mesías de Dios, revela que Él es el Cristo de Dios, revela que en Él se concentran todas las promesas de nuestra salvación, revelan que Él es el Señor de gloria, revela su gobierno y su reino. A la luz de esto, cuando tú entiendes esto, tú tienes que entender de que lo único que debes hacer es convertirte a Él. Amén. De Cristo y convertirse en enemigo de Cristo, si Él es Señor, que cuando Él pelea no pierde ninguna batalla. Gloria a Dios. Mejor es estar del lado de Cristo y no en contra de Él. Así que en esta noche, amigo mío, por el poder del Espíritu de Dios, por el llamado solemne que Dios te hace a ti por medio de la preciosa sangre de Jesús, todos los profetas que principalmente fueron llamados a anunciar el mensaje de la conversión y del arrepentimiento al mismo pueblo rebelde, Jesús y sus apóstoles, todos, hasta unos mismos ángeles, desean ahora mismo tomar mis palabras y decirles: arrepiéntanse. Eso es lo que deben hacer esta noche. Convertirse al Salvador, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de Dios tiempos de paz. Y los tiempos de pan y los tiempos de paz se darán el día escatológico de la venida del Señor, cuando ya no habrá más dolor ni angustia, sino total plenitud, gozo, paz, bien, abundancia, prosperidad, sobreabundancia, vida nueva, vida eterna, resurrección, glorificación, se dará plenamente en el día de su venida. Amén. Y esos tiempos benditos para el pueblo del Señor son dados, y tú puedes participar de ellos si tú vienes a recibir al Señor. No tanto para hacerlo Señor de tu vida, porque Él lo es, Él es Señor de todo. Gloria a Jesús. Y en base a tu decisión a Cristo, Él va a actuar justamente. Si le recibiste o si no le recibiste. Bien si le recibiste, mal si no le recibiste. Por eso Él extiende su misericordia para ti, para que tú le recibas, para que tú le aceptes, para que tú abras tu corazón y entiendas que Él es el Señor de gloria, que Él ha sido exaltado, que Él está a la diestra de Dios,
hoy es el día, hoy es la oportunidad para que tú te vuelvas al Señor Jesucristo. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas del perdón de Jesús para los pecadores que se arrepienten. Y si tú eres uno de ellos que hoy te quieres arrepentir, ven, porque Cristo, con su imagen gloriosa, como glorificado, te bendecirá a ti con el perdón de los pecados. ¿Qué tú vas a hacer con tus pecados? Tú no lo vas a resolver con tu fuerza, ni con tus buenas obras, ni con tu piedad. Los pecados son perdonados con la sangre del Cordero. Y dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis, estarán allá los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y a través del arrepentimiento y la conversión, tú puedes ser lavado en esa preciosa sangre. Así que ve a Jesucristo, entra al pacto de gracia, entra en la bendición que es en Jesucristo, entra en donde yace todas las promesas, en donde en Él se dice sí y amén. En Cristo se cumple todo. Los profetas hablaron de Cristo y se cumplió todo. Gloria a Dios. Faltan algunas otras cosas más por cumplirse, pero mientras hay tiempo, ven a Jesucristo para que seas parte de Cristo, para que seas parte de su pueblo. Y seas glorificado juntamente con Él en el día de su parucía, en el día de su gloria junto a su pueblo. Tienes una oportunidad que los ya condenados en el infierno no tienen. Tienes la oportunidad de escuchar palabras de gracia y de vida eterna. Tienes la oportunidad hoy de abrazar a Cristo. Hazlo ya, antes de que sea tarde.